Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a este curso de Mecánica de Suelos 2, Grupo 1, de hoy 26 de marzo de 2021. El día de hoy vamos a continuar hablando de asentamientos y vamos a hacer lo de siempre. Una primera parte de resumen con una presentación dada. A continuación, una parte de preguntas de lo que han entendido y especialmente sobre los ejercicios sobre los que han trabajado. Y después el avance nuevo de la materia. Entonces, permítame unos segundos para hacer la presentación. En esta sala veo que hay 87 participantes, entonces no necesitamos todavía abrir una segunda, dependiendo cuántos lleguen. Pero sí, nos vamos a la presentación. Ahí ustedes pueden ver que dice asentamiento de fundaciones superficiales. ¿Y qué podemos ver acá? ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros hemos construido un edificio. Veo que necesita mi atención algo. Espérenme un segundo. Han levantado la mano, evidentemente. Entonces, Sánchez, puedes comentar con toda confianza. Disculpe, ingeniero, no lo hice conscientemente. Ok. Bien. Como estoy viendo esto, aprovecho de admitir a algunos. Estamos en 93. Muy bien. Entonces, volvemos a la presentación. Y en la presentación, lo que les decía es que nosotros construimos y da como resultado una carga a nivel de fundación. Sabemos calcular una carga neta, que es la que produce asentamientos. Si es que deseamos reducir la fundación, podemos hacerlo. Cuando hay menos cargas, podemos decir que necesitamos zapatas, entonces se disminuye el tamaño de la fundación. Para eso, obviamente, hay que saber lo que está por debajo, y no hay duda alguna, hay un capítulo que nos va a ayudar a aquello. Entre tanto, vamos a calcular asentamientos y hemos entendido muy bien, y ahora también repetimos, que los asentamientos tienen una componente inmediata, una de consolidación primaria y otra de consolidación secundaria. El último en suelo orgánico, este solo en suelo fino saturado, y esta en cualquier suelo. Y hemos empezado, hemos dicho el asentamiento inmediato, que depende de un módulo E. En la primera clase hemos visto cómo calcular ese módulo E. Y hemos dicho, tiene una ecuación general que es la elasticidad. Y a partir de eso, algunas modificaciones de acuerdo a lo que representa el incremento y otras consideraciones por ciertos autores. Ahí dice, a partir de la ecuación elástica, Skempton, Giraud, Meini-Poulos, el Eurocódigo, Jambu, Christian y Carrier, y en especial han hecho ejercicios relacionados con esto. El lunes hemos hablado sobre el método, ayer jueves hemos dado más detalles sobre los ejercicios y el día de hoy los tienen listos, como siempre. Una hoja que empieza en blanco con su nombre, su apellido, la fecha y su firma, y pensar en el ejercicio que lo ven resuelto en el texto. Y el tener algo resuelto es una gran ayuda. No es la idea de sacar unos resultados y quien
lo saca exactamente como lo haría el docente. No, la idea es que revisan todo lo necesario para seguir un procedimiento en el texto. Y aún así, hay preguntas, surgen posibilidades, etc. Entonces, de ahí viene que en este momento, con relación a estos tres puntos de a partir de la ecuación elástica asentamiento inmediato, quizá quieran hacer alguna pregunta. Mientras yo igual admito a algún alumno. Ahí no. Un detalle para Rubén Chungara, tienes el micrófono realmente mal, por eso cuando lo abres hace un ruido muy fuerte. Si no puedes corregir eso del micrófono, es mejor que escribas algún mensaje para hacer alguna pregunta. ¿De acuerdo? Entre tanto, leo aquí han escrito algo sobre el método de Manipulos. Y la idea es, preguntan sobre el factor. Bueno, la idea es que ese factor, hay un factor de influencia asociado con exactamente la rigidez y esa es la idea, ese valor está entre uno y otro rango. Entonces, hay que ver la gráfica y en la gráfica uno dice un extremo corresponde a un valor y el otro extremo al otro valor. Es verdad, así funciona. No cabe duda. Y alguien más pregunta y dice el IP y el ID con la tarea y simplemente un factor, el IP es el factor de influencia y el ID es el factor de profundidad. Son dos ecuaciones. El IP sale de tener un F1 y un F2 y el ID sale de la profundidad, una relación de raíz de D por L, una cosa de esas. Son dos ecuaciones, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta más al respecto. O los que han preguntado eso quieren saber más o todavía no he respondido, con toda confianza. Bien, espero unos segundos y creo que está todo claro. Preguntan en el eurocódigo esos factores y evidentemente en todos los métodos, y esa es la respuesta en absolutamente todos los métodos, y en la presentación podemos verlos. En todos los métodos están Skempton, Manipulos, el eurocódigo o el de Yambun, toditos tienen el E, tienen la carga neta para pensar en esto y tienen algún factor I, a veces un factor que se llama IP, a veces según la ecuación un factor que es el I12, en alguna otra ecuación un ID, en otra ecuación un IE, un IF y demás. Entonces todos esos factores tienen su propia tabla o su propia ecuación. Y para cada método hay que utilizar la propia tabla y la propia ecuación. Ahora, sobre eso acaban de preguntar y dicen los factores F1, F2 y Fd me perdí. Bueno, que el F1 tiene su tabla, el F2 es la misma tabla, pero en lugar de ser segmentado es lleno. Y el Fd es el factor de profundidad que se encuentra en otra tabla donde aparece la raíz de D por B, esas cosas. Esos todos son tres tablas y nada más. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta más específica sobre el uso de alguna de esas tablas, por supuesto que la pueden hacer. Luego dicen el IG, no sé qué es el D de la fórmula, es el diámetro.
Evidentemente puede llevar a cierto criterio, pero está en los ejercicios, como qué es el D, y es el diámetro, que en alguna otra parte es el B sub E. ¿Algún otro detalle? Escalera puede comentar. Inge, yo tengo una consulta. En el ejemplo 2.1, la carga neta a mí me sale 221 y en su solución 210.96. Inge, hay una diferencia casi de 11 kilopascales. No sé si necesito... Sí, eso solo quiere decir que has calculado algo mal. No es un error de arrastrar decimales o algo así. Ahora, ¿dónde te has equivocado al decirme eso? Por supuesto, no sé, ¿no? Tienes que revisar y ver que no coincide. Pero de 210 a 220 solo quiere decir que estás haciendo alguna otra consideración en algún punto, ¿no? Obviamente. Posiblemente esté asociado en que estás considerando inicial y final y ahí estás mezclando la cosa. Pero la solución es clara para que vayas punto por punto, ¿no? Sí, Inge, en su solución usted en la parte final, en el ejemplo lo considera tres estratos. Entonces, en el último estrato, al sacar el volumen, usted le asume como un estrato la altura y, bueno, creo que era 0,5, esa diferencia, no sé, pero tal vez, por eso tenía duda, Inge, no. No, entonces, aquí no, realmente cómo deben enfocar todo problema y su vida en general y la ingeniería civil es muy simple. Tienen que entender el concepto y entendido el concepto, tienen que aplicarlo. Entonces, si me dicen 0,51, ese no es concepto, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, hay algún concepto que tú ves la diferencia, entonces eso puedo explicar, ¿no? Con todo gusto, porque esa es la idea, estoy para ayudar en eso. Entonces trato de ayudarte diciendo condición final e inicial, eso puede ser, y si has aplicado bien el concepto, está perfecto, pero para sacar otro resultado lo has aplicado mal. Y con relación a si es 051, pues no, esos detalles no entro. Yo les doy los ejercicios para que vean conceptos y vean si sacan aquello. Si deseas hacer una pregunta y tú al resolver el ejercicio ves y dices, lo que él ha tomado es una condición inicial y yo tomaría uno porque es condición final, le preguntaré eso si es inicial o final, bienvenido, eso es parte de la enseñanza. Pero obviamente de 0,5 a 1 no te podría decir, no es la idea. Entonces, con eso dicho, puedes volver a preguntar para que realmente te ayude, ¿no? Y aclaro eso a todos, que esa es la manera de aprender, ¿no? Entonces, puedes, ahora te digo otra vez, te cedo la palabra, con lo que acabo de decir, puedes reformular tu pregunta para que realmente salgas de tu duda. No, está bien, Inge, solamente tenía duda en esa diferencia. A lo mejor en algún dato yo me he equivocado y voy a volver a revisarlo. El procedimiento está claro, Inge. Muy bien. Entonces, Ya. esa es la idea, eso es lo que hay que revisar en el concepto, ¿no? Y Gracias, si Inge. la siguiente clase todavía dices, la verdad es que aquí yo veo la diferencia, que la tienes que encontrar. Para eso es el ejercicio resuelto. Y no solo tú, sino todos. Ese es el proceso entre clase y clase. Y una vez que identifican la diferencia, vean qué han hecho ustedes y qué está en el ejercicio y pregunten el concepto, ¿no? Eso es clave. Igual puedes, cuando vuelvas a revisar, identificar y la siguiente clase preguntar. Siempre hay todas las clases para eso. Pero en ese sentido, eso no hay que olvidarse. Luego, aquí dicen todas las fundaciones flexibles, pero pues hasta ahora de estos métodos, y vamos a repasar aquello, déjenme ver, ya son 101, debería pensar en la segunda sala, entonces he admitido ya la segunda sala, la estoy habilitando, déjenme un segundo. Y también voy a presentar en la segunda sala porque ha quedado habilitada. Muy bien. Entonces,
Perfecto, ya está la segunda sala. Y muy bien. Entonces, otra vez, no hay reglas con respecto, antes de llegar a lo flexible. Alguien dice, no hay reglas con respecto a IF y todo aquello. No, eso no es suelos. Hay conceptos. Entonces, este IF se asocia con una rigidez. Entonces, ustedes tienen que ver en su tabla, si por ejemplo yo les digo es rígida, ¿qué valor tomarían? Ustedes tienen que ver. No es que el docente dice, tomen tal valor, ¿no? Yo les doy una tabla porque eso es lo que nos da el autor y en base a eso ustedes dicen, ah, entonces si es rígida estoy a este lado de la tabla o a este otro lado. Y si aparece un K y ese K tiene algo dividido entre cero, dicen K entre cero, realmente en la calculadora sale error, pero he aprendido en colegio que eso puede ser infinito. Entonces esos son detalles que no son mecánica de suelos, eso nunca se olviden, no son mecánica de suelos, son asuntos de criterios de manejar las tablas. Entonces, con respecto a esa pregunta, pues evidentemente se puede asumir cosas como rígido y flexible y llegar a valores extremos o no de esos con el concepto que les estoy diciendo. Y con relación a si todos son flexibles, y vuelvo a esa demostración, a esos métodos, evidentemente cuando uno ve esto de acá, Skempton y Giraud, uno dice, está hecho para fundaciones y trae la tabla rígida, flexible y todo aquello. Entonces uno dice, entran ambas. Minipulos trae una tabla que muestra lo que están preguntando hace un momento, la relación de rigidez, y en esa relación de rigidez entra la idea de muy rígido, flexible y intermedio. Entonces, no se puede decir que solo sean flexibles. El eurocódigo sí, no tiene nada de rigidez, se supone que es solo para flexible, y la siguiente lo mismo, flexible. Entonces, aquí uno puede decir qué pasa entre rígido y flexible. Aquí el eurocódigo dice, a lo que ha calculado, multiplique por 0.8, a lo que ha calculado en el centro en flexible por 0.8 para rígido. Y aquí no dice nada, pero podríamos aplicar el mismo 0.8, el 80%. Entonces, en ese sentido, creo que está respondido todas sus dudas y son excelentes que hagan. Algunas, yo sé, y por favor, no me malentiendan, que la idea es que yo puedo decir, y soy consciente de eso y no se olviden, yo puedo decir sí, toma, pero mi deber es formarlos porque en ingeniería civil uno decide todos los días sobre algo y ahí hay nuevas tablas y ahora es 2021 y van a aparecer nuevas tablas en hormigón, en sanitario, en suelos, etcétera, etcétera, y esas las tienen que analizar leyendo y tomando decisiones. Por eso explico en largo eso, no para que les quede dudas, ¿no? Ese es el fondo. Bien, luego hay una que dice sobre B a la 08, porque B igual a número del método Main-Impulos. No, no entiendo bien. ¿Pueden repetir otro? B a la 08, no me estoy acordando. ¿Qué es B a la 08? Y después B igual a un signo. No, ¿se pueden aclarar su pregunta? Por favor, voy a apreciar muchísimo. Bien, entonces a todos los que han preguntado y a los que todavía no, todavía algunas otras preguntas, pueden hacerlas con toda confianza. Y aquí me preguntan, ¿qué es más exacto? Eso también se los dejo
Se los dejo, ambos son válidos, pero ustedes vean, ¿no? Para eso es el ejercicio. Si en su calculadora les da cuántos decimales y cuántos pueden obtener en la gráfica. No lo tengo en mente. Habrá gráficas que tienen una tremenda precisión, habrá gráficas menos, no lo tengo. Normalmente es obvio que con calculadora uno obtiene más decimales, pero dependiendo la gráfica, es igual que las respuestas de hace un momento. Uno ve y dice, a ver, aquí con mi lápiz puedo darle un decimal de precisión, y en mi calculadora 5. Normalmente es así, pero depende de qué gráfica sea y todo aquello. Esa es la respuesta a la última pregunta sobre las gráficas. Bien, ¿alguna otra pregunta? Para eso es esta clase. Esta primera parte de la clase, en realidad. Inge, buenas tardes. Buenas, escucho. Inge, respecto al ejemplo 2.1 que nos ha pedido que resolvamos mediante Giraud y Skempton, en la tabla nosotros tenemos valores para fundaciones flexibles y rígidas. Y dentro de lo que es flexible tenemos valores para el centro de la fundación y en el extremo. Eso, por ejemplo, si digamos entrar esa pregunta al examen, ¿usted nos va a decir calcular en el centro o en el extremo o cómo va a ser? Sí, sí. La verdad es que los asentamientos varían en diferentes lugares y cuando estén en su vida profesional van a necesitar calcular en varios puntos y saber la deformación a lo largo de toda la fundación. Como esos son varios puntos y no hay tiempo en un examen para muchos, les voy a pedir de uno y voy a especificar si es que tiene que ser el centro o un extremo o un punto entre medio, lo que sea. Perfecto, Inge, gracias. ¿Algún otro detalle? Bien, incluso los que ya preguntaron, porque esa es la idea de la clase, pueden volver a preguntar y decir, sí, entendí eso, pero porque estamos creciendo, no hay que olvidarse de eso, todos, y esas preguntas y la obligatoriedad de hacer los ejercicios es para que puedan preguntar. Entonces, que no se queden con dudas. Y vuelvo a repetir, yo entiendo que en varios me bastaría decir sí o no y quedaría absuelta su pregunta, pero tengo que ir a más grande por la decisión que involucra. Los intento que vean lo grande para que sea su decisión, porque en geotecnia es así. Y en el examen no hay que asustarse cuando es decisión. Yo les voy a cerrar porque no quiero corregir 30 veces, hacer 30 resoluciones y corregir. Quiero una. Entonces, no se asusten. Diga, él va a cerrar cuando haya que elegir. No digan, uy, ¿ahora qué hago en mi vida? ¿En el examen voy a morir? No, no, no. En el examen voy a cerrar. Pero en la respuesta les tengo que decir todo lo que tienen que decidir. ¿Me entienden, verdad? Hecho. Entonces, una vez más preguntas, háganlas con toda confianza. Bien. Entonces, ahora sí nos movemos. Después de entender eso, hemos dicho, a ver, déjenme ver si en todas las salas está funcionando todo bien. Hemos dicho, vamos a ver otros métodos a través de ensayos de campo. Y hemos visto el de Terzaghi y Peck, el de Apollonia, Schulze y Sharif y Burland y Burbidge. Y hemos dicho, igual de fácil que los anteriores, cada uno tiene su propia ecuación, su propia gráfica. La idea no es que es de suelos, hay que hacer aclaraciones, pero no es de suelos las gráficas, las ecuaciones, es el concepto del asentamiento y qué está detrás. Entonces hemos hablado de este y les he dicho, esto sí se espera que sea para el siguiente
para el siguiente capítulo, ¿no? Entonces, o para el siguiente lunes. Pero quizá alguien ya ha visto, tiene alguna duda con respecto a cómo obtener S, cómo obtener D sub F, de este método y de el ejemplo 2.6, que estrictamente se los pido para el lunes, se los he pedido para el lunes. Pero igual, si hay preguntas, que vengan. Bien. Y lo mismo hemos dicho con respecto a, pero me estoy olvidando que he puesto y he dicho, este lo pongo como ejercicio adicional, no porque es obligatorio, no porque lo tengan que hacer, pero les comento que en los exámenes que he subido, ¿no? Esa es la clave, en los exámenes que he subido y han de haber visto hoy día, hay alguno que dice, utilizando este mismo método, pues calcular el asentamiento utilizando este método de Schulze y Sharif, como avisarles que si quieren practicar más en los exámenes hay para practicar más. Y luego está Burland y Burbidge, que también he explicado y he dicho hay un ejercicio detrás y ese ejercicio para la clase del lunes. Y si ya han visto algo y quieren revisar algo más, también hay un ejercicio en especial que permite tratar más. Está en uno de los exámenes, ¿no? Para que practiquen adicionalmente, les aviso que es así. Perfecto. Entonces, eso nos lleva hasta acá y nos falta Schmerman para el día de hoy. Entonces, igual, vuelvo a decir, podemos tomar unos segundos más de pregunta. Bien, entonces ahora vamos a ver más detalles. Vayamos al otro método, el método de Schmerman. Y otra vez estamos hablando de asentamiento inmediato a partir de ensayos de campo. ¿Qué ensayo de campo está aquí atrás? El ensayo de campo es el CPT. Y hemos dicho que en este ensayo se introduce un cono y como resultado se obtiene un valor de Q sub C, que es la resistencia en la punta. Y el resultado, lo hemos visto eso en el primer día de ver asentamientos, hay ecuaciones que a través del Q sub C me llevan al E. En una arena, E'. Por lo tanto, cuando hablamos de este método de Schmerman, ya empezamos viendo una ecuación y esta ecuación trae un E. Y uno dice, ¿acaso no debería ser esta ecuación asociada con las primeras solo el método elástico? La respuesta es no, porque realmente este E se lo obtiene del ensayo de campo CPT. Y aquí uno lo ve solo como E, pero con esta aclaración nos queda claro por qué estamos en esta categoría de ensayos de campo. Primera cosa dicha. Segunda cosa dicha, ya está ahí la ecuación, dice
para poder hallar un asentamiento, hay que simplemente encontrar unos factores C1, C2, C3, la carga neta, y como siempre, un factor de influencia, el módulo E, y un cierto espesor delta Z. Y eso es lo que queremos ver. ¿Qué es qué? Y para aclarar bien las cosas, decimos debajo de una fundación, vamos a empezar por este factor I, y todo el resto se va a aclarar a partir de aquello. Dice, este factor I tiene que ver con el factor de influencia de la carga. ¿Cuán profundo influye esta zapata y cuánto se comprime por debajo? Y primera idea, uno dice, este nivel 0 es la profundidad de influencia. Entonces, si yo tengo una zapata a esa altura, a este nivel 0, dice, esta es una profundidad B, esta es una profundidad 2B, esta es una 3B y esta es una 4B. Y dice, hay una primera posibilidad, que nuestra zapata tenga una relación L sobre B igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto se va a comprimir? Dice, para una zapata L sobre B igual a 1, 2 veces B. Y hay una influencia en la profundidad. Dice, a nivel de fundación, la influencia que Schmermann ha visto en arenas está relacionada con un 0,1. Conforme aumenta la profundidad, la influencia es mayor, y cuando llega a B medios es máxima, con un valor IZ o I pico, y luego disminuye linealmente hasta ese punto. Perfecto. Dice, y si la otra fundación es L sobre B mayor que 10, otra fundación que tiene esa relación entra ahí, y a partir de el centro de esa fundación flexible, con relación a lo que preguntaron antes, el centro de esa fundación flexible, entonces uno va bajando y dice, una relación así no acaba en 2B, tiene influencia hasta 4 veces B. Y no parte de 0,1, sino de 0,2 y baja hasta otro valor, a B, y después lineal hasta 4 veces B. Entonces, el factor de influencia que viene ahí depende de la fundación, si es cuadrada o si es continua. Y estos valores vienen dados por el criterio de Schmermann y los ensayos que hizo. Perfecto, esa es una primera idea muy simple, y esa es la primera idea que queremos enfatizar acá. Y decimos, voy a yo suponer que mi fundación es cuadrada. Esta es la fundación, L sobre B igual a 1 cuadrada. ¿Y dónde está la fundación? Hagamos el dibujo para que no se nos pierda. Y decimos la fundación, el nivel de fundación está ahí. Esa es la zapata. Y de alguna manera hay una carga encima de la zapata y hace una carga neta a ese nivel. Entonces, debajo del nivel de la fundación, no importa que esa profundidad sea 2, 3 metros, 4, lo que sea, ahí actúa la zapata. Y ahí hay una carga neta al nivel de fundación. Esa es la clave. Y cuando uno vuelve aquí, dice, a ver, eso involucraría que ahí está mi fundación, que realmente esta finalmente es una carga neta y que esa profundidad es D sub F. Y aquí abajo dice, aquí abajo voy a yo encontrar un cierto esfuerzo, y algunas veces voy a necesitar calcular ese esfuerzo cuando tenga B medios, y algunas veces
voy a necesitar calcular ese esfuerzo cuando tenga B, a una profundidad B. Y antes de colocar la fundación, por eso va al lado y subrayamos eso, antes de colocar la fundación, tengo yo una carga a nivel de fundación y otra carga a esa profundidad. Antes de colocar la fundación. Y antes de colocar la fundación, entiendo que este valor es Q sub 0', el mismo de siempre, que la carga neta es Q menos Q'0, y que ahí abajo, a cualquier profundidad, o a B o a M medios desde este nivel, hay un esfuerzo vertical pico. Un esfuerzo efectivo vertical es el total menos la presión de poros. Entonces, con eso dicho, entiendo muy bien que por debajo se da el factor de influencia. Ahí arriba dice el factor de influencia es 0,1 y influye hasta 2 veces B la fundación que yo tengo. Y el pico está a B medios. Y me dice, ¿cómo va a calcular el pico? Ese valor es 0,5 más 0,1 de la raíz de la carga neta por sigma prima B. Y aquí abajito, y está en su texto, dice, ¿dónde está aquí? ¿Está a B medios o a B? Aquí dice que en fundación cuadrada está a B medios ese pico. Por lo tanto, esto es B medios. ¿Y cuál es el esfuerzo antes de colocar la fundación? A B medios de profundidad es sigma prima B. Ahí se pone sigma prima B. Arriba la carga neta y ese es el valor para I. Consecuencia, el factor de influencia es realmente conocido. En la parte superior es 0,1. A B medios de esta ecuación va a dar un valor y a 2 veces B se acaba y es 0. Entonces, lo primero que hemos definido es qué representa ese factor de influencia. Entonces, ahí digo, ¿tienen alguna pregunta? Este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Todavía falta que hablemos harto, ¿no? Eso queda muy, muy claro. Pero si tienen alguna pregunta solo con lo que acabamos de decir, está perfecto. Bien. Entonces volvemos a nuestra gráfica y decimos, la ecuación era una sola, era esta. Y yo estoy primero tras ese valor y entiendo que debo ver si la fundación es cuadrada o continua. Si la fundación es cuadrada, y he entendido que en la parte central de la fundación flexible, el punto inmediatamente por debajo tiene un factor de influencia de 0,1. A B medios tiene un y pico. Ahorita me voy a inventar un valor que podría salir de esa operación y digo que sea, aquí está, ahí ese, que sea 0,5. Pero queda claro que podría ser 0,4, no 0,6, porque no menos de 0,5. Podría ser 0,6, 0,7, dependiendo de este valor. Entonces me voy a inventar y le pongo 0,5 y aquí es obviamente 0,0. Y veo la relación lineal. Entonces eso me lleva a poner una línea aquí y decir, pues solo porque hay una relación lineal, voy a yo poner una línea ahí y decir, arriba hay un estrato y abajo hay otro estrato. Este de acá es un primer estrato. ¿Por qué? Porque veo que el factor de influencia es lineal en esa porción. Y este segundo es otro estrato de suelo. Y me pregunto, ¿cuál es el módulo E de este primer estrato, de ese? Entonces digo, ese es un E', porque yo conozco que ese estrato es 1. Y este otro puede ser el mismo estrato,
que puede tener el mismo valor de E, pero yo le digo es un E'2. O si realmente el CPT me diera otros valores, yo tuviese varios estratos. Pero inicialmente le pongo 2 estratos y cada uno tiene un espesor. Y digo, cada uno tiene un espesor. Entonces este voy a llamar delta Z1 y este le voy a llamar delta Z2. Y conozco cada estrato. Y aquí está la clave. Y para el primer estrato me es muy fácil, porque la relación es lineal, decir cuál va a ser el factor de influencia. A la mitad ahí, yo tengo un valor. Si este es 0,5 y este es 0,1, siempre a la mitad va a ser 0,5 más 0,1 entre 2. Ese valor va a ser 0,3. Y si este es 0 y este es 0,25, a la mitad, ese siempre va a ser 0,25, porque ahí se ve que es una relación lineal. Entonces vuelvo a la ecuación y digo, pero ya está todo resuelto. ¿Por qué está todo resuelto? Porque aquí me dice, el asentamiento tiene que ver con unos factores y la sumatoria en los diferentes estratos que se van a comprimir de I entre E por delta Z. Entonces yo digo, en mi esquema, en mi dibujo, ¿cuántos estratos he hecho yo que existan? 2. ¿Cuáles son esos 2 estratos? Este primero con un delta Z1 conocido, con un E1 conocido y con un factor de influencia 0,3. Y este segundo con un delta Z conocido, un E2 y un I conocido. Por lo tanto, esta ecuación es clarísima. El I entre E por delta Z más el I entre E por delta Z del segundo hace esa sumatoria para una fundación cuadrada que tenga una compresión 2 veces B. Ahora digo, si la fundación no es cuadrada, es continua, ¿qué haría yo? Si la fundación es continua, entonces igual es una fundación que está aquí arriba, pero no comprime 2 veces B, comprime 4 veces B. Comprime 4 veces B. Eso queda realmente claro. Y si comprime 4 veces delta B, el factor de influencia va a ser diferente. Y además, el pico no está a B medios, está a B. Pero es la misma ecuación, entonces ahí puedo hallar un valor. Consecuencia, hay una línea recta entre 0, 2 y este factor. Y abajo otra línea recta. Entonces no importa cuántos estratos hay ahí abajo. Y ahora voy a dibujar que haya otros estratos. Por ejemplo, es solo porque me invento cualquier cosa. Digo, aquí a B medios hay un estrato, ¿verdad? Que se lo he encontrado a partir del ensayo CPT. Luego a B hay otro estrato que coincide con este pico. Y luego no importa dónde hay otro estrato, y después hay otro estrato, y después hay uno más, y después hay otro más hasta ahí. Hay varios estratos, complementando lo que acabo de decir. Y estos estratos no los he creado yo, como hace rato. Estos estratos simplemente existen. Y no me olvido cuál es, si yo tuviese una fundación continua, pero da lo mismo para una cuadrada, ¿qué pasaría con I? Este I se puede determinar y es conocido. Entonces, lo primero que me avisa es el pico conocido y además me avisa hasta dónde se comprime. Entonces, aquí le pongo una línea adicional porque este último estrato no se va a comprimir entero, solo esta porción, porque hasta ahí nomás se comprime. Entonces digo, ¿cómo yo dividiría todo esto? Es muy fácil. ¿Cuáles serían los valores asociados de E? Aquí diría, o mejor primero, de delta Z. Este es un primer estrato real. Este segundo también.
este tercero es otro, bien, este cuarto es otro, bien, mantengo los espesores reales de campo, ese es otro, y el último le cambio, no tiene que ser el estrato real, porque no se comprime todo, se comprime hasta ahí. Y digo, y para este primer estrato hay un factor de influencia, ¿cuál es el medio? Está ahí. Para el segundo estrato, ¿cuál es el medio de factor de influencia? S. Para el tercero, S. Para el cuarto, S. Y para este quinto, S. Y para el sexto, el valor medio es I. Y como es una relación recta, es una relación lineal, yo puedo saber cuál es ese valor de I. ¿Y cuáles son los valores de E? Obviamente, igual que antes, puedo yo decir, este primero es E1, este segundo es E2, no importa que sean lo mismo, pero en este caso estoy diciendo que cada uno tiene valores diferentes que han salido del SPT, y ahora hay más estratos, y esa sumatoria, en este caso, representaría I entre E por delta Z de cada estrato hasta el punto final. Y eso se refiere a esta sumatoria. Entonces, expresada en una fundación continua o expresada en una fundación cuadrada, puedo yo hacer el cálculo de cualquier cosa. Y llego aquí, otra vez limpio, y digo, la ecuación es una vez más esta misma, y permite hacer el cálculo de fundaciones cuadradas, fundaciones continuas y, por supuesto, algo intermedio. Y ahí viene la interpolación de siempre. Entonces, si uno dice la relación este es L sobre B, y yo quisiera tener una relación, y no se olviden que después pueden hacer preguntas con toda confianza, y yo quisiera tener una zapata de L sobre B igual a 3, ¿puedo trabajar? La respuesta es sí. Tengo que interpolar, y esa interpolación me estoy inventando, pero para que quede claro, por ejemplo, va a poder ser esa de ahí hasta ahí. Esta más que todo no es LB sobre 3, más bien por cómo he dibujado y ha salido, es para L sobre B igual a 8, igual a 6, igual a 7, ¿no? Pero ahí está la idea. Entonces yo digo, ¿de dónde ha salido esa curva nueva que es idéntica a las anteriores en el sentido de una recta, luego el valor pico y a continuación otra recta? Pues de la interpolación. ¿Y dónde va esa interpolación? Por ejemplo, digo aquí, donde se nota más claro. Para esta profundidad, para esa profundidad, el factor de I para una zapata L sobre B igual a 1 es ese. El factor I para una zapata a esa misma profundidad L sobre B mayor a 10 es esa. Entonces utilizo este valor y digo, este valor es el I13 para una fundación cuadrada, en inglés S de cuadrada. Y este valor es el valor de I13 para una fundación continua, en inglés también C. Y este valor es la interpolación entre ambos, considerando que este es 1 y el otro es 10. Entonces la diferencia es 9. Y esa interpolación, solo interpolación, una recta, en el texto, y aquí está escrita de esa manera, dice el I13 del cuadrado más un noveno, ahí está la clave, un noveno, porque entre 1 y 10 hay 9, eso es un noveno, del I13 continuo menos el I13 cuadrado, o sea, esta diferencia por el LB menos 1 que dice, si estoy a realmente 2 novenos, 3, 4, 5 o 10 de separación, eso es lo que viene ahí, y esta debe entenderse que me sirve para interpolar. Entonces, de esa manera, con esta ecuación muy simple, yo puedo determinar la línea roja para diferentes profundidades y la línea, esta otra roja, para diferentes, para otra sección,
pensando en que cualquiera sea la sección, conociendo el I13 para continuo y para cuadrado. Ahí aparece el LB. Entonces, el nuevo factor es ese. Y si ese es el nuevo factor, ¿hasta dónde debo yo considerar que se comprime? Hasta ahí, ¿no? Ya no es ni 4 veces ni 2 veces, es eso. Entonces, si todo es homogéneo, me basta dividir en dos partes, en esta primera y en esa segunda. Entonces, esto involucrará un delta Z1 con un E y un I, y esto involucrará un delta Z2 con un I y un E. Y listo, esa es la manera en la que yo puedo trabajar. Entonces, visto otra vez la idea de continuo, la idea de cuadrado, la idea de cualquier relación rectangular y qué son los factores I ha quedado explicado. Por supuesto que pueden surgir algunas preguntas, entonces, con toda confianza. De lo que hemos visto hasta ahora, por favor, hagan sus preguntas. Y lo que hemos visto hasta ahora en nuestra ecuación de Schmermann, lo vamos a marcar bien, es esto. Entonces los escucho. De seguro hay alguna pregunta, con toda confianza. Bien. Podemos seguir adelante y decimos esta ecuación tiene más términos que han sido repetidos varias veces y decimos cuáles son los otros términos. Este es obvio, la carga neta y luego estos tres términos. C1 dice, está relacionado con cuál es el nivel de fundación, ¿no? No me olvido de esto. Aquí está en más grande. ¿Dónde está? Aquí. Dice, aquí a este nivel de fundación hay una carga efectiva antes de colocar la fundación, Q'0, y a nivel de fundación hay una carga neta. Entonces, este coeficiente C1 es 1 menos 0,5 Q'0 sobre la carga neta. El C2 dice es un factor de tiempo. Ya hemos hablado en Burland y Burbidge que evidentemente estos autores dicen, si bien es una arena y debemos pensar que solo es inmediato, en sus pruebas han podido ver que es más que 1. Pero nosotros no vamos a meternos en el tiempo. Yo no quiero que en un examen me digan, yo voy a tomar 1 año, 2 años, 3 años, porque nada, solo vamos a decir, como este es un asentamiento inmediato, C2 vamos a tomar como 1. Listo. Y C3 está relacionado con la geometría. Para L sobre B1, por decir algo, 1,03 menos 0,3, 1. Y siempre debe ser mayor a 0,73. Entonces, si sale 1, es mayor a 0,73. Si, por ejemplo, esto es 10 sobre B, eso involucra 0,30. Entonces uno pone 1 menos 0,30 y le sale 0,70. Y dice, eso ya es menor que 0,73. Entonces ya no utilizo 0,70, sino que introduzco, porque en el fondo es eso, L sobre B mayor que 10, ahí es el límite. Entonces dejo eso como 0,73, aunque al calcular L sobre B me salga 15 sobre 20, 15 sobre 1, 15, pues y al introducir aquí ya, por esta condición, ya a partir de ahí es lo mismo, máximo 0,73. Esa es básicamente la idea. Entonces, y eso hace y completa
lo que es esta ecuación. Por supuesto que hay un problema y se empieza el problema con una fundación 4×4 cuadrada y hay que hallar el asentamiento para estas relaciones obtenidas del CPT como la carga neta y después el factor de influencia y ver qué estratos coinciden, si se necesita añadir otro para que pase por el medio y pueda calcular bien delta Z, pueda calcular bien I. Eso es lo que tienen de ejercicio. ¿Para cuándo? Para el lunes. Eso es para el lunes. Por supuesto que uno puede resolver otros ejercicios. Hay más. Y no es que es este el que tienen que resolver. Esta figura está para decirles que en sus exámenes hay un montón de estos ejercicios. Entonces, me entregan, resuelven, meditan, preguntan y les aconsejo resolver otros problemas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y de esa manera hemos acabado el asentamiento inmediato pensando en la ecuación elástica y los ensayos de campo. Todavía sobre ensayos de campo, y si hay preguntas sobre esto, el lunes. Y sus hojas llenas tienen que estar el lunes, obviamente, incluyendo todos estos métodos. Estos ya están, ahora esos más. Que haya problema que les ha dicho que resuelvan, que esté en su texto. Bien, ¿preguntas? Muy bien. Todavía queremos el día de hoy ver la idea general de este otro asentamiento, el asentamiento por consolidación primaria. Este ya está listo. Y a veces ese es el total. Si tenemos nosotros una arena, hacemos un SPT, ese es todo el asentamiento que va a haber y en 7 días. Si tenemos una arcilla dura y logramos calcular el E, y esa arcilla dura está seca, y hacemos el cálculo con algunas de las ecuaciones, excelente, ese es todo el asentamiento. Pero ¿qué pasa si es que tenemos una arcilla saturada? En ese caso tenemos el asentamiento por consolidación primaria. Como dice aquí, dependiente del tiempo y toma meses, años en desarrollarse. De 1 a 5 años es lo normal. Y se le suma al asentamiento inmediato. En 7 días se da esa deformación y a partir de ese momento se considera que empieza a drenar el agua y al drenar el agua empieza a comprimirse, cambia de volumen. Ese es el asentamiento de consolidación primaria. Y por supuesto que para hablar de asentamiento de consolidación primaria hay que traer esta figura, el Palacio de Bellas Artes en México, DF. Entonces uno dice, es tan famoso esto que se ha asentado varios metros desde el año que se ha construido. Hace muchos años, fue una foto antigua de algún libro, muestra que ese es el Palacio de Bellas Artes y ese auto está inclinado, pero casi no se ve. Fotos más nuevas nos muestran que aquí está el camino y aquí hay un hundimiento. Bueno, esos hundimientos están asociados con el tiempo, Eso involucra que había una arcilla con agua, se pone una carga encima y fruto hay una deformación. Primero hay una deformación que entendemos ese subir, pero después empieza a salir el agua y va cambiando en los años.
Y ese cambio de agua en los años es el que hace el asentamiento por consolidación en una dimensión. Esa es básicamente la idea. Los sólidos siguen siendo los mismos. No es que hay reacomodo de sólidos, sino que el agua está saliendo. Y para eso hay que entender y recordar, porque ha sido definido en Mecánica de Suelos 1, la relación que existe entre índice de vacíos y el logaritmo cuando estamos hablando de salida de agua y de consolidación. Entonces, veamos eso, entendamos y recordemos lo que ya sabemos, Mecánica de Suelos 1. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien. Entonces recordemos esta gráfica. Vamos con calma. Primera idea, estamos nosotros en un perfil de suelo. Aquí está nuestro perfil de suelo. Y estamos tomando un punto A y estamos en algún año en la historia geológica de ese suelo. Y nosotros queremos ver cuál es el esfuerzo y el volumen sobre ese suelo. Entonces decimos, ¿dónde queremos ver eso? Aquí, en esa posición. Y sobre ese suelo hay un esfuerzo. Perfecto. Y ese es el esfuerzo efectivo vertical actuando. En ese primer ejemplo, ese valor puede ser 0 o estar muy, muy cerca de 0. Y decimos, vamos a ver el volumen de ese suelo. Entonces, sacamos una pequeña muestra, vemos el volumen, pero no expresamos como volumen en sí, sino como índice de vacíos. Y para ese esfuerzo pequeño y ese índice de vacíos, que puede ser cualquiera, marcamos aquí y decimos, ese esfuerzo tiene un índice de vacíos. Y luego va pasando el tiempo, muchos años, avanza la historia geológica y pasamos de este caso a este otro. En este otro caso vemos el nivel de agua ahí y una altura H2 asociada. Entonces decimos, perfecto, eso no es un problema para nada. Eso solo quiere decir que ha aumentado el esfuerzo y como se mantiene el nivel de agua, quiere decir que ese cambio de esfuerzo total va a representar un cambio de esfuerzo efectivo real sobre esa muestra en el tiempo. Y otra vez volvemos a medir E y marcamos esa relación. Y como decimos, sigma es mayor y el valor de E es menor, eso quiere decir que estoy en algún punto ahí. Si pudiera ver lo intermedio, entonces podría ver que ahí hay una relación totalmente lineal. No hay problema, eso. Así se comporta el suelo. Una relación lineal. En esta relación, E, esfuerzo efectivo en escala logarítmica. Y ahora en esa historia geológica algo pasa. Estoy en ese tercer punto. Y otra vez voy a ver lo mismo, pero ahora le quiero cambiar el color y quiero decir, ahora tengo yo un esfuerzo igual sobre el mismo punto que estoy analizando en la historia geológica, pero un nuevo esfuerzo efectivo porque ha habido cierta erosión. Entonces, ¿qué representa eso? Que el esfuerzo efectivo está aquí menos al anterior. Y como ha habido descarga con relación al anterior índice de vacíos, ahora hay una expansión. No es elástico,
porque el suelo no es elástico, hay una expansión plástica, pero hay expansión. Entonces digo, ahora acabo de llegar ahí. Y si pudiera haber entre medio, igual que antes, podría haber una relación lineal. Entonces ahí se han formado dos curvas muy, muy claras, una de compresión y la otra de expansión. Y puedo yo marcar y decir, esta curva era de compresión. Y hemos aprendido en suelos 1 que esa es la curva virgen de compresión. Y luego hemos aprendido, y ahora estamos repitiendo, que esta otra es la curva de expansión. Ahí está la curva de expansión. Y es conocida para ese suelo, así se comporta. Y ahora, ¿qué pasa si adicionalmente hay otro comportamiento? Aquí dice, en mi dibujo, aquí a la derecha, dice que ha aumentado otra vez la cantidad de suelo por encima y deposición. Entonces estoy yendo otra vez. ¿Y qué trayectoria voy a seguir? De 3 a 2 y después va a seguir esta misma curva. Por lo tanto, debo marcar aquí en rojo y digo, porque he entrado otra vez a esa curva, he llegado al punto 4 y he llegado ahí. Ahora, ¿podría haber otra descarga? Sí, podría haber otra descarga. Y si hubiese otra descarga en la historia geológica de ese suelo, eso quisiera decir que seguiría alguna recta que tuviese que ser paralela a la anterior. Eso he aprendido en suelos 1 y ahora estoy repitiendo. Y llego a un nuevo valor. Y en suelos 1 utilicé esta referencia, ese comportamiento del suelo, para explicar que con este esfuerzo, actuando en el suelo, he tenido diferentes índices de vacío en la historia geológica. Uno ahí, más denso, más denso. Por lo tanto, debo esperar resistencias al corte diferentes, porque con el mismo esfuerzo, dependiendo de la historia geológica, tengo diferentes valores de E. También he definido un valor especial. He dicho, el valor máximo de esfuerzo efectivo de la historia geológica del suelo es sigma prima C. En su momento fue variando. En este momento, con todo lo que he dicho, el sigma prima C corresponde a ese punto, un valor de esfuerzo efectivo ahí, el máximo de su historia geológica. Pero yo estoy aquí y ese es el que tengo en el momento. Y así he definido, y está ahí abajo, la razón de sobreconsolidación, OCR, como la comparación entre el máximo de la historia geológica entre el que estoy analizando. Por supuesto, si voy atrás en el tiempo y digo, en ese otro tiempo, cuando por ejemplo estaba yo aquí, el máximo fue otro y el sigma prima S, entonces ahí hay otro OCR. Y sobre la línea roja el OCR siempre es 1 y sobre la línea azul siempre es mayor que 1. Y ahí viene la idea de que el suelo sobre la línea roja es un suelo que se encuentra normalmente consolidado y sobre la azul sobreconsolidado. En otras palabras, he repetido lo que ya conozco. Ahora, ¿por qué repito eso que ya conozco? Porque ahora esta curva me va a dar realmente la deformación. Veamos y pensemos cómo todavía. Entonces está la curva, decimos, la vamos a obtener en laboratorio, pero ahora la estoy recordando, definiendo. Esa es una relación esfuerzo-deformación de un suelo. Empiezo diciendo, realmente en un suelo, cuando yo veo el índice de vacíos en función del esfuerzo efectivo, la curva, sin estar en logaritmo, tiene esta forma logarítmica. Y cuando descargo, no sigue una línea recta exacta, más bien hace un loop.
se presenta histéresis. Entonces hay esa curva y luego esa, y normalmente uno asume una línea recta, pero se ve que la curva de expansión es ligeramente diferente a la de recompresión y termina en el mismo valor, dato adicional a lo que sabíamos. También puedo dibujar esa misma recta en este plano log sigma prima y así va a aparecer una recta, perfecto, pero al descargar noto aquello. Y no solo eso, voy a tener la misma curva expresada en otras unidades si en lugar de E pongo la deformación volumétrica. Aquí está la deformación. Entonces va a tener la misma forma, ¿no? Eso queda muy claro. Y también he definido que en esta escala, esta pendiente es CC, esta otra es CR, y además la pendiente aquí es MB. Eso no he dicho todavía nada, solo pienso que es otra pendiente y estoy tranquilo. Excelente. Entonces, con eso dicho y solo presentando esas curvas, ahora yo me voy a campo. Me voy a mi lugar donde va a haber asentamiento por consolidación. Y digo, aquí hay, por debajo, antes de colocar esa zapata, hay una arcilla. Arriba puedo suponer arena, abajo arena, y cuando yo coloque esa zapata y haya una carga neta que sé calcular, ¿no? Esa es la clave. Conozco que hay una carga neta. Y han notado ustedes que es imprescindible saber calcular la carga neta, porque de ahí parte todo, ¿no? Entonces tienen que practicar mucho para hallar la carga neta. Ahí está. Entonces esa es la carga neta. Y esa carga neta va a producir un asentamiento. En este primer estrato, que estoy suponiendo que es de arena, yo puedo calcular. Y digo, en este estrato de arena va a haber un asentamiento. En el de abajo también va a haber un asentamiento. Y por supuesto, esa carga neta tiene un factor de influencia, tiene un incremento de esfuerzo en función de la profundidad. Y sé calcular esto, el capítulo 1, y en estratos, no estratos homogéneos, sé calcular aquello. Y el inmediato de la arena no me interesa. El inmediato de la arcilla el día de hoy tampoco, porque estoy viendo cómo calcular la consolidación primaria. Lo que sí sé es que este estrato de arcilla está saturado, por lo tanto, si está saturado va a tener consolidación. Entonces digo, ¿cuál es el estrato que se va a comprimir? Es este de acá. Y al medio de ese estrato yo sé que tiene un volumen inicial, E sub 0. Sé que tiene un esfuerzo efectivo inicial, sigma prima 0. Y adicionalmente sé que hay un incremento de esfuerzo para ese punto. ¿Y eso a qué nos lleva? Aquí está la clave. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy y meditar. Nos lleva a decir que esa arcilla, no se olviden, esta de acá, lo que tiene es una curva esfuerzo de formación. Esa es la curva esfuerzo de formación. Y yo me pongo a pensar, ¿dónde estoy en este momento? Ahí hay un E0 y un sigma prima 0. Entonces me invento, ¿no? No es que siempre tiene que ser ese punto, y digo, estoy aquí en este momento de la historia geológica. Anoto ahora la misma gráfica anterior, digo, este representa el E0. Y este de acá representa el sigma prima 0, quiere decir antes de colocar la fundación, en ese estrato hay un valor representativo. Y ahora hay una carga, hay un incremento de carga. Aquí está, conozco, he calculado todo el capítulo 1 para calcular eso. Y conozco ese valor, entonces digo, muy interesante, y le voy a cambiar de color y digo, del sigma prima 0 he llegado a un otro valor. Me invento aquí, puede ser cualquiera, por supuesto, ¿no? Y digo, ahora tengo un sigma prima 0 más el incremento sigma prima V.
conozco. Y eso quiere decir que si tengo la curva, subo ahí y trazo hasta ahí. Consecuencia, al tener la curva, tengo el E final. Yo sé, por la curva esfuerzo-deformación, a dónde he llegado. Es lo mismo que expliqué hace un rato, ¿no? Sigue primero esa trayectoria y luego llega ahí y después sigue ahí. Otro esfuerzo representa estar antes, después, no importa, pero he seguido esa trayectoria. La clave es que aquí he podido calcular un valor de delta E, ¿no? Entre ese y ese punto. Debido a la gráfica y al conocer esos puntos, conozco delta E. Entonces ahora digo, si voy a hablar de deformaciones asociadas, la deformación volumétrica va a ser delta V sobre V sub 0 igual a delta E sobre 1 más E0. Si hablo de una sola dimensión, delta H sobre H0, que equivale a delta E sobre 1 más E0. Y si esa deformación es delta E sobre más I0, unitaria, es entre la longitud inicial, por lo tanto multiplico por H la longitud inicial y sale eso. Y aquí digo, aquí está, esa era la idea, realmente la ecuación de asentamiento, le vamos a poner así, la ecuación de asentamiento es esa. Y vamos a aclarar que como esa ecuación de asentamiento por consolidación es especial porque sale de esto y detrás de esto está una relación lineal. ¿Por qué lineal? Espérenme un segundo. Porque aquí de volumen he pasado a lineal y he dicho finalmente la deformación es una dimensión. Este es estrictamente un asentamiento por consolidación y le voy a poner un asterisco asociado con lineal. Pero igual la ecuación de asentamiento por consolidación primaria, pensando en esta relación de esfuerzo de formación, es muy simple. Hay que saber el delta E, el E0 y el H0. Y si pongo todo eso junto, eso quiere decir que tengo que conocer esta relación, que todavía no sé cómo obtenerla. Les adelanto que viene de un ensayo de consolidación primaria. Luego tengo que saber la carga neta y con la carga neta aplicar el incremento de esfuerzo, por lo tanto, capítulo 1 entero. Y tengo que conocer antes de colocar la fundación en ese estrato de arcilla donde va a haber compresión, la altura inicial, el estrato que se va a comprimir, el índice de vacíos y el esfuerzo. Y si yo sé eso, entonces conozco, y una vez más hay que trazarlo para que quede muy claro, conozco un punto con sigma prima 0 y E0, y ahí está el sigma prima 0 conocido, el E0 conocido. Se aumenta la carga y se llega a un sigma prima 0 más el delta sigma. Más detalles vamos a ver en las siguientes clases. Se llega ahí y como conozco la curva, llego a un otro punto y eso me permite calcular el E final. Y esta ecuación, que aquí ha quedado más chiquita, pero es la misma de hace un momento, me dice que para una dimensión el asentamiento por consolidación es ese delta E entre 1 más E0 sobre H0. Y parece que ya está ahí resuelto. Hay todavía más cosas, pero básicamente es eso. Y eso es todo lo que tenemos para hoy. Si desean alguna hacer preguntas, excelente. Hagan sus preguntas con toda confianza.
Bien. Entonces veo cualquier cosa por aquí, estamos tranquilos. Bien, entonces cerramos ahí, los veo el día lunes, es nuestra siguiente clase. Tengan muy buen fin de semana, no se olviden resolver esos 3 ejercicios y añadirlos, ¿no? Bien, con eso dicho, una vez más, tengan buena tarde y buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, Inge. El lunes, Inge.